respiro para entregarme recuerdo. 9 de la mañana con 36 minutos y regresamos acá a Radio Análisis en esta mañana de día martes 7 de enero del año 2025. Estamos en vacaciones, periodo de vacaciones acá en nuestro país, pero eso no quiere decir que las actividades en Sala Máster se detengan. Al contrario, tenemos un mes de enero muy activo y precisamente este día jueves 9 de enero a partir de las 19:30 horas tendremos la presentación de un artista al cual tenemos muchas ganas de tener acá en nuestra radio, en nuestra Sala Máster. Nos referimos al Mulu, que va a tener su primera presentación en nuestro país y que ya tiene prácticamente todas las entradas agotadas para esta presentación. Un artista que ha desarrollado sus primeros años de carrera en México, ha colaborado con artistas como Carla Morrison, Cani García, Vicentico, en fin, y que además es ganador de un Grammy Latino gracias a una producción en la cual estuvo trabajando junto a Mon Laferte. Saludamos a esta hora de la mañana a el Mulu, que está con nosotros conectado. ¿Cómo estás, Mulu? Buenos días, gracias por estar acá en Radio Análisis. Hola, querido. No, muchas gracias a ustedes por recibirme. Estoy contento, emocionado, nervioso por todo lo que está pasando estos días, pero va a estar muy lindo, así que vamos allá. Sí, primera presentación, tengo entendido, en nuestro país. ¿Cómo estás para este primer encuentro con el público chileno ahí de manera solista? Pues es una mezcla de emociones, es una sacada de espina, en parte porque quería vivir hace mucho tiempo. Yo vivo en México desde el 2020 y desde ese entonces, esta es la tercera vez que vuelvo. Las últimas 2 veces que vine por motivos pandémicos no pudimos hacer nada en vivo. De hecho, la última vez, a un día de anunciar algo, tuve que cancelarlo como por el Omicron, creo. Y el recibimiento ha sido muy bonito. La verdad es que en parte el anunciar esto era un poco el enterarme de cuál era la realidad del proyecto aquí, habiendo hecho carrera 4 años tan lejos de acá. Y estoy súper entusiasmado por lo que va a ser el jueves. Va a ser un concierto súper emotivo, de energías muy lindas, con invitados que admiro y quiero mucho cantando conmigo. Como tú dices, las entradas están prácticamente casi todas vendidas, creo que quedan una que otra por ahí suelta. Pero sí, mucha emoción, mucha emoción. Sí, bueno, cuéntanos un poco de esta particularidad, ¿no?, que ha tenido tu carrera, porque tengo entendido que tú llegaste a México, estuve leyendo algunas entrevistas que has dado y contabas esta historia, ¿no?, que es bastante circunstancial la forma en la cual te radicaste en México, que no era tu intención inicial hacer carrera ahí. ¿Cómo fue eso y cómo se fue dando finalmente esta posibilidad de desarrollarte además en un mercado tan importante como el mexicano? Sí, la verdad es que es bastante para la risa el cómo llegué a México. Yo iba a México, había estado antes porque, como tú dijiste, tuve hace unos años atrás la posibilidad de trabajar con Mon Laferte, y en una producción de una canción suya que se llama Beautiful, y ese fue el primer acercamiento que tuve con México. Pero la segunda vez que fui a México, yo iba por una semana. Fui como en modo muy turista, con una maletita de mano. Y cuando yo llegué un 15 de marzo del 2020. Entonces cuando llego, reviso el celular y veo que en Chile el COVID como que se gatilló de un día para otro. Y claro, cerraron todas las Mm. fronteras de los aeropuertos, en su momento no pude regresar. Eh, y pasaron los meses y a la larga ya me terminé decidiendo por quedarme ahí. Pero ahora lo estoy resumiendo, pero en realidad fue un año súper difícil, súper extraño, como no conocía a nadie. eh, era más chico, también estaba como recién habiendo congelado la universidad. La Ciudad de México es como súper abominable también. Y la escena, la industria estaba toda detenida. O sea, no habían restricciones como toque de queda, ni cuarentena obligatoria, ni nada, pero no era que yo pudiese buscar los venues, como qué eventos estaban sucediendo, ir a hacer networking allá, conocer gente, o impregnarme como de lo que sucedía en la escena mexicana, como estaba todo cerrado. Entonces, em, sí fue una decisión quedarme allá por un tema muy de instinto y también
lo tomé como una especie como de puntapié, como de, bueno, si así es como tenía que de una vez por todas tomar la decisión de comenzar una carrera o un proyecto, tendrá que ser así. Fue un año de mucho aprendizaje igual, pero claro, como que el hecho de que este sea el primer concierto de mi carrera en Chile, detrás de eso hay un montón de cosas que han sucedido como esto y que hacen que sea tan especial, ¿no? Uh-huh. Ahora, Mulu, efectivamente es tu primera presentación solista acá en Chile, pero hacia atrás tienes un recorrido bastante importante, a pesar de ser una persona bastante joven. Pero cuéntanos un poco respecto de precisamente este trabajo que has desarrollado colaborando con diversos artistas. Mencionábamos la producción en la cual trabajaste junto a Mon Laferte, y de qué forma ese contacto permanente con diferentes estilos, con diferentes creadores, ha ido influyendo y puliendo también tu propio trabajo y tu propia propuesta. Sí, o sea, me siento muy afortunado de poder haber compartido con gente increíblemente talentosa e histórica, como muy de cerquita, como la misma Mon. Eh, sí, lo de Mon fue una canción que se llama Beautiful. Es una canción que ganó un Latin Grammy el año 2020 a Mejor Canción Rock. Eh, yo lo que hago no es rock, me encanta el rock, pero por ejemplo también me tocó cantar con Cani García en Ciudad de México, me tocó abrir un concierto de Vicentico, me tocó tener muy de cerquita a Carla Morrison, me ha tocado cantar con Muerdo, por ejemplo, de España, Cachiporros de Paraguay. Y en México, como la música, como la gente es tan devota de la música, llega un punto en el que todos llegan a coincidir de alguna forma, independiente del estilo que hagan o de la escena de la que vengan, o incluso de la cultura o el país del que vengan. Y entonces creo que todo lo que ocurre en México, como el ecosistema mexicano, como que se presta para que uno termine absorbiendo muchas cosas. Y en mi caso, en esencia, lo que defiendo es como una identidad que tiene mucho que ver con mi relación con la guitarra acústica, las aproximaciones que me han nacido en mi vida como respecto al folclore latinoamericano, tanto como el indie folk, por así decir. Pero claro, como es tan abundante lo que sucede en México que incluso hay fenómenos muy curiosos. Tú puedes ser un cantautor, guitarra de palo y voz, y puedes de alguna forma, no sé, comenzar a abrir conciertos de bandas de punk o bandas como super rockeras, bandas de metal, y funciona muy bien, y la gente muy devota de la música y como que igual se queda escuchando tu música. Como que aquí me atrevería a decir como que todavía en Chile estamos como aprendiendo como a dejar de estar tan segregados una escena de otra, digamos, ¿cachai? Y el hecho de que en México hay una industria tan grande, creo que en parte a un sinfín de cosas tiene que ver también como con esa apertura y no pensar tanto al momento como de involucrarse como con otras cosas que están sucediendo. Es como un tanto inocente también el ánimo con el que uno se termina relacionando con la música en México, siento yo. Mulu, bueno, si tuviéramos que clasificar o calificar tu música, podríamos describirla como más cercana al folclore. Pero leyendo algunas entrevistas, conversaciones que has tenido anteriormente y escuchando también tu música, no es un folclore que uno podría tener como el concepto clásico del folclore. Y hay unas respuestas que has dado, declaraciones que me llamaron bastante la atención y que la encontré muy interesante en el sentido de que, por ejemplo, folclore no necesariamente es, por ejemplo, no sé, agarrar un disco de Violeta Parra, decir que estamos acá en Chile y
y esa es mi concepción de folclore, sino que, por ejemplo, tú te contabas tu caso, también un disco de Ella Fitzgerald puede ser considerado folclore e incorporarlo dentro de un concepto mucho más amplio, ¿no? Respecto de lo que significa la palabra, o incluso desde el concepto mismo de la palabra. Sabemos que el folclore es la música, por así decirlo, del pueblo. ¿Cómo interpretas tú eso respecto de lo que es tu música y cómo tratas de llevar eso al sonido finalmente? Sí, esa idea la aprendí de un maestro que tuve, Jorge Díaz, guitarrista chileno histórico, espero que se acuerde de mí. Pero, sí, y es una opinión que yo entiendo que puede considerarse como controversial. Eh, y lo entiendo perfectamente, porque también creo que ante todo hay que tener mucho respeto cuando uno habla como sobre el folclore y las raíces también, ¿no? Pero yo soy más partidario eh, de que uno es como un ciudadano del mundo, ¿cachai? Como que tengo una visión un poco más romántica del folclore en ese sentido, al menos en lo que música respecta, como que no creo que como que tu folclore tenga que condicionarse como al lugar geográfico del que naciste, como, y justo creo que es un fenómeno muy personal que sucede ahí, porque como yo te decía, en mi casa, esta casa en la que crecí, aquí en Peñalolén, no era una casa en la que abundara demasiada música, como los cassettes que habían eran re poquito y los discos también, y había un cassette de Violeta Parra, uno de Víctor Jara, uno de La Negra Esther, del musical, y había un cassette de reversiones de canciones de los Beatles por diferentes artistas. ¿Sí? Y entre ellos había una versión de Ray Charles, de Eleanor Rigby, había una versión de, bueno, creo que Aretha Franklin, por ejemplo, de otra canción. Y cuando yo pienso en mis raíces y cuando yo pienso en mis orígenes y cuando pienso en mi raíz como no solamente como artista, sino como individuo, ¿cachai? Como que esas son las sensaciones que se me vienen al cuerpo, como esas son las melodías, como que, y son las melodías que traduzco, aunque bien tú dices, aunque lo que yo haga tenga una identidad súper chilena, como lo que, eh, todo eso que también escuché, como que lo estoy poniendo a servicio de mis canciones, ¿cachai? Y en mi caso, también siempre me nació como las ganas como de un poco de aproximarme al folclore de una manera muy personal, porque también siempre escuché mucha música, tuve bandas de rock progresivo, tuve una época incluso media metalera y en algún momento rayé como con el folk más anglo y en algún momento también me metí como más en profundidad en la raíz latinoamericana. Entonces, yo en algún momento empecé a describir como esta necesidad de estos approaches como de mi sensación del folclore como una especie de folclore del futuro, Uh-huh. como pensar como que lo que para lo que nosotros estamos haciendo para varias generaciones más allá podría pasar a ser dentro de esta lógica romántica como su nuevo como música de sus propias raíces, digamos, ¿cachai? Ahora, creo que está mal usada la palabra rescatar como elementos del folclore, porque en realidad siempre están ahí, como más bien son esta música y son estos ritmos los que nos rescatan a nosotros, Uh-huh. y los que le dan como un vuelco a nuestra necesidad como de hacer música. Uh-huh. Más o menos va por ahí. Ahora, Mulu, esto de esta como perspectiva hacia futuro que tú tienes respecto de tu música es muy interesante porque ahí también hay una suerte de idea de, por así decirlo, de resistencia, por lo menos así lo interpreto yo en el sentido de que uno cuando proyecta algo hacia el futuro es porque lo quiere mantener o porque lo quiere instalar. ¿Cómo ves en ese sentido la escena del folclore o del folk en general respecto de la música hoy en día, por así decirlo? Que se habla muchas veces respecto de que, por ejemplo, acá en Chile, ciertos tipos de música o estilos van perdiendo terreno respecto de otros que finalmente acaparan toda la parrilla. ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, creo que no solamente en el caso
como del folk o del folclore o de la cantautoría, si es que se le puede como englobar esos dos como mundos en esa categoría. Creo que no es secreto de que hay muchas escenas que están quedándose con menos espacios que hace años atrás. O sea, no es secreto de que los últimos años en Chile ha habido como una enhorabuena, también una súper estallido como de lo que es toda la escena urbana, y que están acaparando prácticamente todo tipo de espacios como en la música. Y bueno, ¿qué te digo? Como que obviamente me gustaría que hubiesen otras cosas que fuesen las que estuviesen teniendo más como más espacio, oportunidad, no sé. Desde afuera veo proyectos como que me vuelven loco. O sea, por ejemplo, te podría mencionar Catalina Plaza y las Bordonas de Oro, te podría mencionar a Vicente Cifuentes, te podría mencionar a Benjamin Walker, que son proyectos que a mí me inspiran muchísimo. Ahora, como te digo, yo creo que nosotros como oyentes y personas que conectamos con esos géneros y queremos consumirlo, yo creo que lo mejor que podemos hacer es justamente salir a buscarlo, ¿cachai? Como en los nichos también hay mucho movimiento. Por ejemplo, te mencionaba Catalina Plaza y las Bordonas de Oro, ellas están girando constantemente en Chile y se llena de gente de todas las edades como a escuchar como su concierto. Vicente Cifuentes acaba de tener un Matucana 100 lleno. Benjamin Walker vive en México y vino recién y llenó la Sala Máster en un día, ¿cachai? Entonces, como que nosotros también tenemos la posibilidad de ir a buscar a los nichos como esa música y esas sensaciones. Yo vivo en México hace 4 años y allá las cosas funcionan de una manera diferente, en el sentido de que yo, por ejemplo, soy, y no por tirarme flores ni nada, es una realidad, pero soy uno de los pocos proyectos que hay en la Ciudad de México que está como todavía defendiendo un proyecto que tiene como raíces sudamericanas como tan notorias en su música. Entonces, como que y en general me he sentido súper bien recibido porque, como te digo, en México como que hay mucha música, pero siempre está como esa cosa como de que no es de aquí, ¿cachai? Entonces, como que en ese sentido yo también me siento como en esa, no sé si lucha es la palabra, porque tampoco es que estemos sufriendo, pero como con esa búsqueda como de encontrar un lugar. Pero yo diría eso, como que así como la música nos rescata, nosotros podemos ir a buscarla y la música va a estar ahí. Entonces, que la gente busque esos eventos, que se informe y que lo disfrute. Bueno, y aquí todos esperamos disfrutar, y así va a ser tu presentación en Sala Máster este jueves 9 de enero, acá a partir de las 19:30 horas. El concierto parte puntual a las 8, pero siempre hacemos la invitación a que lleguen media hora antes para que se puedan instalar ahí tranquilamente en nuestra querida Sala Máster. Así que, Mulu, agradecerte que hayas estado con nosotros acá en Radio Análisis, y te esperamos pronto acá en la radio. Un abrazo, que estés bien. Muchas gracias por recibirme, espero que nos vemos pronto. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno, y con esta conversación despedimos también esta primera edición de Radio Análisis. Se quedan muy pocos tickets, así que vaya a portaltickets.com, portaldisc.com. Ahí está entonces la tiquetera para que usted pueda acceder a alguno de los pocos boletos que todavía quedan disponibles para ver a El Mulu acá en Sala Máster de nuestra Radio Universidad de Chile. Sigue junto a nosotros, ya llega Antonella Esteves y Semáforo en pocos minutos acá a todas las plataformas de la radio, y yo me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. Que estén bien.